Hola a todos, mi nombre es Ángel Lima. Para mí es un gran gusto saludarles y darles la bienvenida al curso de Big Data y Analytics. Demos inicio a la unidad número 1, Analytics y conceptos básicos. La unidad está destinada a explicar los conceptos básicos de Analytics y tiene como objetivo que los participantes adquieran los conocimientos para adentrarse en el mundo de Analytics, conozcan ejemplos reales y los riesgos y desafíos de esta tecnología. Esta unidad está compuesta por los siguientes temas. ¿Qué es Analytics? Analytics versus análisis, profesionales de Analytics y casos de aplicaciones. Número 1. ¿Qué es Analytics? Analytics se refiere al proceso científico de descubrir y comunicar los patrones significativos que se pueden encontrar en los datos. Su objetivo es convertir los datos brutos en información para posteriormente tomar mejores decisiones. Analytics se basa en la aplicación de estadísticas, programación e investigación de operaciones para cuantificar y obtener información sobre el significado de los datos. Es especialmente útil en áreas que registran una gran cantidad de datos o información. Analytics nos proporciona información significativa que, de otro modo, podría estar oculta para nosotros en grandes cantidades de datos. Es algo que cualquier líder, administrador o casi cualquier persona puede usar, especialmente hoy en día, que el mundo se maneja en base a datos. La información ha sido considerada durante mucho tiempo como un gran arma y el análisis es la forja que la crea. La analítica lo cambia todo. No solo en el mundo de los negocios, sino también en la ciencia, los deportes, la atención de la salud y casi cualquier campo donde se recopilen grandes cantidades de datos. Analytics nos lleva a encontrar los patrones ocultos en el mundo que nos rodea, desde los comportamientos de los consumidores, el desempeño de los atletas y los equipos, hasta encontrar conexiones entre las actividades y las enfermedades. Esto puede cambiar la forma en la que vemos el mundo, y generalmente va a ser para mejor. A veces pensamos que un proceso ya está funcionando en su mejor momento, pero a veces los datos no dicen lo contrario, por lo que los análisis nos ayudan a mejorar nuestro mundo y nuestro entorno. Acá tenemos una imagen que nos muestra muy a grosso modo la estructura básica de Analytics. Tenemos la captura de los datos, la predicción y finalmente el act, que se refiere a la puesta en marcha de las tomas de decisiones. Analytics versus análisis. La distinción entre analytics y análisis a menudo es borrosa y con mayor frecuencia mal entendida. De hecho, se puede pensar que el análisis es para los mercadólogos, mientras que las personas en general lo hacen. Si bien hay algo de cierto en eso, todas las personas pueden realizar análisis que puedan ayudar con la fabricación y la confiabilidad. Con el continuo cambio hacia la recopilación de grandes cantidades de datos y herramientas más poderosas para extraer información oculta, puede valer la pena revisar las contribuciones definitivas y separadas de Analytics frente a las de análisis. Al mirar hacia el futuro, hacia nuevas capacidades analíticas avanzadas como el análisis predictivo y prescriptivo, consolidar estos términos fundamentales puede ser un buen punto de partida para comprender lo que es posible. Analytics y el análisis de datos a menudo se tratan como términos intercambiables, pero tienen significados ligeramente diferentes. Analytics es la primera práctica general de Data Analyst que abarca el uso de herramientas y técnicas de análisis de datos para lograr los objetivos comerciales. El análisis de datos es un término más amplio que se refiere al proceso de compilación y análisis con el fin de presentar los resultados a la administración para ayudar a informar la toma de decisiones de negocios. El análisis de datos es un subcomponente de Analytics que implica el uso de herramientas y técnicas. Analytics es el principio o lógica que impulsa el análisis. Análisis es separar todo en partes, estudiar las partes individuales y sus relaciones entre sí. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos completo
y lo estamos analizando, significa que obtenemos el conjunto de datos de muestra de todo un conjunto y luego aprenderemos más sobre ellos y cómo se relaciona con las diferentes muestras. Profesionales de Analytics. ¿Cómo enmarcamos las habilidades y el contexto profesional de todos los profesionales del análisis? ¿Cómo articulamos el valor que aporta una conferencia multidisciplinaria? ¿Y cómo organizamos las fortalezas y los desafíos de los miembros del equipo para, en última instancia, servir a los clientes? Las respuestas a estas preguntas son esenciales para entregar proyectos analíticos pequeños o grandes de forma precisa, puntual y dentro del presupuesto. Existen algunos campos de estudio para los profesionales correspondientes que contribuyen significativamente a los proyectos de análisis, sus propuestas de valor clave y los desafíos y sugerencias de alto nivel para categorizar y organizar el grupo de recursos de análisis en rápido crecimiento. Para responder todas las preguntas anteriores, primero hagámonos una nueva pregunta. ¿Cuál es exactamente el campo de la analítica o analytics? La analítica es el análisis metódico computacional de datos o estadísticas. Implica encontrar patrones significativos en los datos y la capacidad de comunicarlos. Además, la analítica o analytics constituye un campo multidisciplinario que incorpora programación de computadoras, investigación de operaciones y estadísticas para cuantificar el desempeño. Durante todo el tiempo que he trabajado con Analytics, he visto el cambio en el panorama de las medidas de manera espectacular y de forma imprevista. Los paquetes de codificación van y vienen. Las nuevas áreas emocionales de Analytics de igual manera van y vienen. Así que puede ser difícil para los analistas aspirantes saber dónde enfocarse. Sin embargo, he encontrado una serie de habilidades básicas que son la base de cualquier carrera analítica sólida. Aquí hay algunas de esas habilidades en las que he confiado desde mis primeros años en el análisis y que continúan siendo muy relevantes tanto ahora como en los próximos años. Las listamos sin ningún orden en particular. Nos encontramos con SQL, estadísticas en general, R o Python, visualizaciones, presentaciones, design thinking, análisis de negocios, gestión del tiempo y priorización, y por último, aprendizaje. Veremos un poco más en detalle y recorramos cada una de ellas. SQL es el lenguaje de codificación de las bases de datos. Hay variaciones como Presto SQL, Hive y Server SQL que mantienen las cosas interesantes. Esto es una linda pelea y lucha entre las diferentes herramientas. Este lenguaje ha existido durante mucho tiempo y es un conjunto de habilidades básicas que necesitan todos los analistas. Yo uso SQL todos los días sin falta. Todos y cada uno de mis días está o iniciado por SQL o finalizado por SQL. Este es el caballo de batalla de la industria analítica. Estadística. Las habilidades estadísticas son esenciales para los analistas, al menos las básicas. Sin ellos, los analistas están restringidos a un mundo de datos y métricas básicas. Un buen conocimiento de herramientas como la regresión, el aprendizaje automático o machine learning, las estadísticas y la estadística descriptiva brindan a los analistas una base sólida para realizar análisis sólidos. R o Python. El conocimiento de una herramienta de software de estadísticas es esencial en el mundo actual. El análisis de grandes conjuntos de datos no es posible sin conocer una de estas herramientas. La mayoría de los analistas que conozco están en el campo de R o en el de Python. SAS también tiene una gran comunidad de analistas. Personalmente prefiero R. Sospecho que Python es igual de flexible. Incluso muchos de mis compañeros de trabajo lo utilizan y no cambian esta herramienta por ninguna otra.
Visualización. La visualización de datos es un conjunto de habilidades fundamentales para que los analistas puedan comunicar los resultados con la organización en general. No se trata de crear gráficos hermosos, se trata de visualizar datos de una manera simple, precisa y concisa para que su audiencia pueda digerir y actuar sobre esta información que se está mostrando. Esto es más difícil de lo que parece y es una habilidad que estoy continuamente tratando de mejorar. Escritura. La escritura es probablemente una de las habilidades más subestimadas para el analista moderno. La capacidad de escribir ideas en forma concisa y simple es una necesidad. Presentación. Las presentaciones son una parte regular de la comunicación de resultados. Una buena presentación puede significar la diferencia entre la organización que usa los datos y la que no los usa. Una buena sugerencia que recibí una vez fue usar siempre un ejemplo específico al explicar los resultados. Intento dar presentaciones a diferentes audiencias cada vez que puedo y de esta manera fortalecer esta característica. Design Thinking. La práctica y los métodos detrás de esta habilidad tienen muchos usos prácticos en el mundo de Analytics. Primero, se basa en la solución, lo que significa el enfoque en soluciones prácticas. En segundo lugar, el conductor crítico de Design Thinking es el usuario. Por lo tanto, puede ser beneficioso para los analistas que diseñan tablero, desarrollan visualizaciones y crean herramientas de medición. Análisis de negocios. Esta habilidad, mediante la cual usted aprende cómo desglosar los problemas de negocios, describir procesos de negocios relevantes y pensar formas de mejorar y hacer que el proceso sea más eficiente. Los analistas de negocios son un cuerpo profesional por derecho propio, pero una comprensión básica de las técnicas de análisis de negocio tiene una serie de beneficios para los analistas. En última instancia, el trabajo de los analistas es proporcionar información que mejorará un componente del negocio, ya sea la eficiencia de marketing, el lanzamiento de productos o la marca. El analista profesional puede recurrir a técnicas de análisis de negocios para pensar en formas de aplicar conocimientos a un problema puntual, más allá sobre el análisis de negocios que acá estudiamos. Gestión de tiempo y priorización. La mayoría de los analistas tienen más trabajo que el tiempo disponible en el día. Por lo tanto, la gestión del tiempo y la priorización son una habilidad crucial para ser productivos y mantener la cordura. Esto es muy importante. En este momento utilizo una hoja de tareas y sprint de 2 semanas para administrar mis proyectos. La hoja de tareas está disponible para todas mis partes interesadas y socios para que puedan tener una línea y visión clara de mi carga de trabajo. Mis compañeros también usan esto para ayudarme a priorizar si es necesario. Trato de ser proactivo, con actualizaciones para que las partes interesadas se mantengan actualizadas con el progreso, para que todos tengan claridad sobre las prioridades del proyecto. Por último, tenemos el aprendizaje. Esto no lo hace menos importante. Analytics es una industria en constante cambio. Si bien estas habilidades son una base excelente, también es necesario seguir aprendiendo y desarrollándonos profesionalmente. Incluso cuando los analistas se mudan a los gerentes, es importante mantenerse en contacto con la industria y las herramientas comunes. Una buena dosis de desarrollo profesional continuo siempre ha funcionado a mi favor y algo que recomiendo encarecidamente a otros analistas es que nunca dejen de capacitarse. Estas son habilidades en las que confío y aplico diariamente en todas mis tareas o en su gran mayoría. He encontrado que estas habilidades han sido cruciales a lo largo de toda mi carrera. Cada uno de estos puntos ha sido universalmente relevante y necesario, independientemente de dónde esté trabajando o de los proyectos a los que me pidan que apoye. Casos de aplicación. Analytics es una herramienta, o mejor una técnica, de categoría para visualizar y navegar datos y estadísticas. La mayoría de las herramientas de análisis se parecen a una serie de informes que se pueden personalizar y exportar en una interfaz de usuario fluida. Análisis de redes. Herramientas que reportan el tráfico de web
con la capacidad de explorar datos por factores como cohorte, datos demográficos, tecnología de clientes, geografía, fuentes de tráfico, páginas, campañas y conversiones. Un claro ejemplo puede ser las campañas publicitarias de Facebook o la suite de Google Analytics. Análisis predictivo. Está basado en herramientas que hacen predicciones sobre el futuro a partir de patrones en datos pasados. Aunque nadie puede predecir el futuro con certeza, estas herramientas son útiles cuando se deben hacer suposiciones. Por ejemplo, una aerolínea que está considerando invertir en una nueva ruta puede intentar predecir la demanda futura de viaje para su destino. Análisis de minoristas es el análisis para previsiones y operaciones minoristas. Por ejemplo, un minorista puede intentar predecir la demanda de su nuevo estilo moderno de calzado por color y región de ventas. También tenemos el Marketing Analytics o análisis de mercado. Es el análisis basado para ver los resultados de las estrategias de productos, precios, promociones, publicidad y distribución. Por ejemplo, los análisis pueden mostrar que los clientes femeninas de 20 años tienen un 70% más de probabilidades de comprar un artículo en particular al precio A en comparación con el precio B. Análisis de clientes. Este es quizás uno de los más interesantes y de los que da pie a muchísimas otras interacciones de análisis y disposiciones de dashboard. Los análisis se utilizan a menudo para modelar el comportamiento del cliente. Por ejemplo, modelar los eventos que conducen a que un cliente se vuelva leal a la marca. Por último, tenemos dos aplicaciones que creemos van fuertemente de la mano: el análisis de negocio y la analítica de riesgos. El análisis de negocio puede aplicarse a cualquier área de un negocio, incluida la estrategia, las operaciones y las ventas. Por ejemplo, el análisis de operaciones puede considerar el costo del producto, el control de calidad y el rendimiento de recursos como las líneas de producción. El análisis predictivo se usa a menudo para modelar los riesgos del negocio, como el riesgo de crédito asociado con un cliente en particular. Otro ejemplo puede ser los umbrales positivos y negativos de tarifas de hora promedio, de horas vendidas y devengadas en un proyecto. Muchas gracias por acompañarnos en esta unidad y les recuerdo que la presentación y el PDF pueden descargarlo como material de apoyo y reforzar sus dudas en la clase online.